tardes. Bueno, comenzamos con esta otra nueva charla del Taller Dante Solidario, esta vez con un gran invitado de honor, el señor Andrés Malamud. Así que bueno, estamos empezando, vamos a esperar unos segunditos que la gente se empiece a conectar. Y vamos a arrancar en algún minuto. Bien, Andrés es un reconocido politólogo que en este momento está viviendo en la ciudad de Lisboa. Así que bueno, estamos esperando que Andrés se conecte para comenzar con nuestra charla. Ya ahí lo tenemos. Ya nos estamos conectando. Oh, Andrés. ¿Estamos puntuales? Muy puntuales, muy puntuales. Más que agradecido, ¿eh? Un placer. ¿Qué tal el verano acá que nosotros estamos pasando el invierno? Verano y con playa. Sí. Diego me dijo que te pregunte si te imaginabas a la gente haciendo toples con barbijo. Estoy esperando un momento, pero sí, hay playas nudistas acá. ¿En playa nudistas? También, sí. Con barbijo, eso debe ser una imagen que no me puedo sacar de la cabeza de que me la mencionó. No, el barbijo para ir al bar. En la playa no lo usamos. Bueno, mejor así. ¿Ya fuiste a la playa vos? Sí, varias veces por semana. Está acá al lado, son 15 minutos. Te ganaste mi odio más ferviente. A ver si puedo hacer que me odies un poco más. Ay, ¿que para cómo se ve ahí? No, la playa no, pero... El día, claro. Hermoso. Esa es la cancha de Benfica. Andrés, ¿es el estadio de Benfica como me sopla Homero? Sí, exactamente. Alias la Catedral o el Estadio de la Luz. Es la cancha de Benfica. La cancha más grande de Portugal. ¿Y lo vas a ver? ¿Lo seguís? Hace unos años, como los chicos estaban inscritos en natación, nos daban entradas gratis para sus cumpleaños. Pero ya no. Ya ahí terminó. Che, bueno, vamos a darle un minuto más a la gente que se está conectando y arrancamos. Vos igual que Diego también necesitaste 50 años en viaje a Japón para entender que las leyes hay que cumplirlas. ¿Por qué hay que cumplirlas? Porque eso dijo, esas fueron las sabias palabras de tu amigo. Por eso se enferman. En Europa te lo enseñan de otra manera. Por eso en Japón se enferman mucho menos. Porque cumplen las leyes. No gritan, no hablan alto, usan barbijo en general, no usan el celular en público. Inimaginado para nuestra sociedad. No, imposible. Totalmente. Bueno, Andrés, te invito, te presento y empezamos. ¿Qué te parece? Dale. Dale, bueno, buenas tardes a todos, gracias por unirse en esta otra charla del Taller Dante Solidario. Hoy tenemos el orgullo y el honor de contar con uno de los mejores pensadores que dio nuestro país en los últimos tiempos. Él es Andrés Malamud. Andrés es politólogo, que se recibió con honores en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires e hizo el doctorado en el Instituto Universitario Europeo. Actualmente vive en Portugal, donde trabaja como investigador principal de la Universidad de Lisboa. Andrés, la primera pregunta que te quiero hacer es que vos dijiste, el mundo como lo conocemos fue diseñado por las epidemias. ¿Nos lo podés explicar? Con gusto. Nosotros somos occidentales y hace mucho tiempo que no nos toca una de estas. Pero las epidemias son un fenómeno recurrente en la naturaleza y en las sociedades. Y uno de los hechos que define el color de la piel de la mayor parte de los habitantes de un continente u otro fueron los gérmenes. ¿Qué significa esto? Si uno ve una cumbre de líderes europeos, mira el color de piel y son blancos. Si uno mira una cumbre de países de África subsahariana, mira y la mayoría son negros. Si uno mira una cumbre de América Latina o de toda América, encuentra blancos, no encuentra pieles rojas. ¿Cuál es la razón por la cual hay negros en África, blancos en Europa y blancos en América? Porque cuando los europeos llegaron a África, fueron liquidados por las enfermedades tropicales. Los gérmenes africanos eran más poderosos que los anticuerpos europeos. Pero cuando llegaron a América era al revés.
los gérmenes europeos eran más poderosos que los anticuerpos americanos. La mayor parte de la semi-extinción de los nativos americanos se debe a las epidemias, a los contagios, enfermedades contagiosas, y no a los trabucos, que también había, no a que fueran avasallados por caballos, porque era 100, es impresionante cuando uno lee cómo es la toma del imperio inca. Eran unos 100 europeos con unos pocos mosquetes y unos pocos caballos contra miles de incas. Eso, bueno, ahí ganaron porque los asustaron con los tiros y los caballos. Pero después, el hecho es que contagiaban. Y por eso, por la conquista primero y solo después la colonización, es que en América Latina hay un porcentaje importante de blancos. Latina y del norte, porque lo mismo en Canadá y en Estados Unidos. Sigue habiendo contingentes importantes de nativos, pero solo en 4 países: Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. En todo lo demás, los gérmenes europeos exterminaron las poblaciones nativas. Y por eso, fíjate, son 4 grandes continentes en el mundo. En Asia siguen estando los asiáticos, en África los africanos, los europeos en Europa y acá. O sea, allá. Yo estoy de este lado, pero me agarró la cuarentena de este lado. Perfecto. Y decime, pero ahora también recomendaste que leamos un artículo que habla sobre las vacunas, de Federico Kutsch, creo que es el autor, que decía que la vacuna era probablemente el hito mayor de la humanidad, que nos permitió que todo lo que vos acabás de decir ya no se cumpla. ¿Es así? Cuando se consiga una vacuna, ¿se volverá a la normalidad o el mundo como lo conocíamos no va a existir más? Es una buena pregunta. Yo creo que en el fondo esta pandemia no es, en términos históricos, muy grave. Para el que se muere es gravísimo, y sobre todo para los que quedan, al que se muere no la sufre más. Pero esta pandemia tiene un cierto nivel de contagio, de infecciosidad que es alto, una tasa de letalidad que es relativamente baja. Y además, yo sé que parece cruel esto, pero elimina sobre todo a aquellos que son mayores o tienen comorbilidades, que tienen otras enfermedades. Entonces, no corta de raíz la regeneración, no mata niños. Hay bichos que matan niños, y ellos son mucho más graves porque lo que hacen es dificultar la reposición del stock de la humanidad. Esto en el fondo lo que está haciendo es una selección hacia la juventud. De nuevo, esto suena muy cruel, lo decide un bicho, pero así es como funciona. Y nos afecta la vida personal porque estamos encerrados, porque no podemos salir a correr, o porque podemos, pero con limitaciones, o tenemos que ir a la playa con barbijo, y eso es una cosa que queda feo. Pero la vida macro de la humanidad no va a cambiar mucho por esto. Yo diría que no va a cambiar casi nada. La vida micro sí, porque en Occidente vamos a tener que empezar a andar como en Oriente hace mucho tiempo, en Asia-Pacífico. Quien viajó por China o por Japón sabe que en los aeropuertos se encontraba con un japonés o un chino con barbijo, 2x3. ¿Y qué es lo que transmite? ¿Cómo se transmite este bicho? En espacios cerrados, en espacios masivos, y cuando se habla, o se canta, o se grita. Que es lo que nosotros hacemos cotidianamente en el transporte público, cuando hablamos por teléfono, cuando hablamos con nuestros amigos en el tren o en el colectivo. En Japón y en China no hacen esas cosas. No gritan, cantan en los karaokes, y ahí tienen un problemita, pero sobre todo no hablan por teléfono en público. No sé si me fui demasiado de la pregunta que me habías hecho. No, está bien. Me respondí lo que te estaba preguntando. Ahora me hubiese gustado preguntarte qué hizo bien Portugal, porque sí que están haciendo las cosas bastante bien, pero te lo voy a reformular, nos conocemos, como una pregunta personal. Yo sé que vos viviste en Florencia, en Washington, ahora en Lisboa, en Buenos Aires, en la República Occidental de Olavarría, el más importante de todos. Bien. ¿No la pandemia te agarró en el mejor lugar de todos los que viviste para pasarla? Es una gran pregunta que tiene una respuesta engañosa. ¿Por qué? Porque Portugal es uno de los países que tuvo una de las mejores respuestas en Europa. Algunos tuvieron mejor todavía. Alemania por poquito, y algunos países nórdicos, no Suecia, los otros, Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia. Pero todos estos países que tuvieron las mejores respuestas europeas, por ahora están peor que la mayor parte de los países latinoamericanos. Numerito, en Argentina hay 25 muertos por billón de habitantes. En Alemania debe estar en 115 ahora. Quiere decir que uno de los países, ejemplo, Alemania, tiene 4 veces más muertos por millón que Argentina. Es cierto, Argentina está ahora subiendo el pico, la curva se está elevando, así que hay más muertos por delante que para atrás. Pero aún así, Europa no es ningún ejemplo. Portugal está bastante bien para Europa. Pero si uno tiene que elegir un lugar donde el riesgo de contagiarse es mínimo y el de morir es casi nulo, se va a Taiwán, o a Corea del Sur, o hasta Japón o Singapur, todos con diferentes características. No China, porque ahí te obligan a hacer cuarentena y te puede ir muy mal si no quieres aceptar, ¿ya vieron? Viste que las imágenes en China son forzosas, China no es una democracia. Los otros países que mencioné casi todos lo son. Y tienen una menor tasa de contagio, menor tasa de mortalidad y menor disrupción económica.
porque hace 20 años que se vienen bancando una epidemia detrás de otra y aprendieron. Acá estamos aprendiendo, acá en Portugal y allá en Argentina, pero de todas maneras no me quejo, a pesar de que ahora hay un rebrotecito, habrán leído, acá tienen nombres diferentes para nombrar a las etapas: estado de sitio, estado de emergencia, estado de calamidad, que es el tercero en el que estamos de vuelta en Lisboa y no es tan grave, el estado de contingencia y el estado de alerta, y después la normalidad. Pero así como estamos, apelan a nuestra virtud cívica para no salir si no es necesario, pero podemos hacerlo. Podemos ir a hacer las compras, cortarnos el pelo, ir a la veterinaria si tenemos un problema de salud, y a la playa, Fabio. ¿Qué más? No, eso duele en este momento. Ahora, ya que nombrás a países como Singapur, como Taiwán, como Chile, ¿qué hizo mejor Oriente que Occidente para manejar la pandemia? ¿O es solamente que ellos tienen experiencia y nosotros no? Bien. Te vuelvo a Portugal para terminar de responder y pasamos a Oriente, porque lo de Portugal se nos parece más. ¿Qué hizo Portugal mejor que España? Dos cosas. Primero, empezó antes. Claro, tuvo España al lado. Con el diario del lunes es más fácil. Vos ves lo que está pasando con la saturación del sistema sanitario y decir, yo no tengo todavía tantos contagiados, pero voy a cerrar antes. Segundo, amplio acuerdo político. La oposición en el Parlamento en Portugal se paró y dijo, nosotros no somos oposición, somos colaboración. Entre la pandemia, Portugal es uno solo. Y el presidente, que es de un partido, el primer ministro, que es de otro, y el líder de la oposición, todos juntitos. En España no hubo ni respuesta temprana, al contrario, como tenían una gran marcha, una movilización el 8 de marzo por el Día de la Mujer, decidieron esperar para cerrar y eso probablemente les costó unos cuantos contagios. Y no hay acuerdo político. Entonces hay resistencia no solo entre el gobierno y la oposición, sino entre el gobierno nacional y las comunidades autónomas, las provincias. Y entonces hay problema de coordinación. ¿Qué tienen en Asia-Pacífico? Además de respuesta temprana por la experiencia y acuerdos políticos, porque saben que estas cosas se resuelven más técnicamente, tienen primero capacidades estatales, sobre todo comparados con América Latina. Mejores hospitales, mejores sistemas sanitarios y mejores tecnologías para testear y rastrear. Cuando te detectan, lo que hacen es buscar a tus contactos y pedirles que se encierren. Entonces, la cuarentena, como la llamamos nosotros, en el resto del mundo lo llaman confinamiento, porque cuarentena es solo para aquellos que están contagiados o tuvieron contacto. Entonces, en un país, en el Asia-Pacífico, en cuarentena está el que tenía fiebre o el que estuvo con el que tenía fiebre. Los demás no están cuarentenados. Bien selectivo. Y tienen disciplina social. Yo creo que después me vas a llevar por estos temas, pero me voy anticipando. ¿Qué es la disciplina social? Es confiar en el otro y confiar en la autoridad. Confiar en que el otro, si está enfermo, se va a quedar en casa. Pero por las dudas, por si no se queda, tienen sistema de identificación. Y en Corea del Sur no tienen problema en decirte, ese tipo está enfermo y está caminando por la calle. Ostracismo, censura social. Y ellos lo prueban. En Occidente nos parecería feo esto, tratamos de no dar nombres de los infectados porque estigmatiza. Los trataríamos mal, de hecho tratamos mal a los médicos porque eran médicos. Ponían cartelitos, no toda la gente, muchos aplaudían. Bueno, esa confianza social les permite denunciarse si hace falta. Y finalmente, lo último, que afecta sobre todo a la economía, tienen sistemas productivos más cohesionados. Dependen un poco menos del exterior. Entonces, la economía no se rompe tanto. Las economías que más están sufriendo ahora eran las más integradas, porque dependen de los intercambios de las fronteras. Y como los países se cerraron, hay menos intercambios, sufren más económicamente. Así que son un montón de cosas, es un combo. Es un combo. Pero que no se aplica, hay otra cosa que también me parece, si nosotros vemos de los 200 y pico de países que conforman nuestro planeta, una mínima, pero una minoría muy chiquita está manejada por mujeres. Ahora, si vos ves, entre los que mejor están haciendo las cosas, hay muchos manejados por mujeres. ¿A qué se debe? Porque obviamente no es la aplicación que acabas de dar. Es así y es espectacular. Casi todos los países manejados por mujeres están bien manejados, están bien gobernados, son los que mejor hicieron. Los países peor gobernados son los gobernados por los machos. Los machos en el sentido, el hombre fuerte, Bolsonaro, Trump, Xi Jinping, es un caso diferente, en China, Putin, y bueno, Boris Johnson no es exactamente eso, pero es algo parecido. Los hombres recios tienen muchos peores resultados que las mujeres. Hay varias respuestas para esto. Hay una que es genética o de género, que yo no la compro. No es que las mujeres son mejores gobernantes, tuvimos mujeres que son malas gobernantes y hay hombres que gobiernan bien. ¿Hay alguna razón por la cual los países que tienen mujeres gobernantes tienen una cierta paz social, una cierta capacidad de llegar a acuerdos? Son los países que podríamos definir como más suaves, pero no para asociar suavidad con lo femenino. Es en el sentido que hay menos grieta.
Los países más agrietados suelen tener un macho que los conduce. Y los machos suelen ser menos sensibles a las cuestiones del cuidado, a las cuestiones de la salud, y más a las que tienen que ver con la economía. Sea porque son sensibles a los empresarios, como Bolsonaro, como Trump, o a los sectores informales, como Andrés Manuel López Obrador, el caso mexicano, que es un poquito diferente a los demás, pero se parece en que priorizó la economía, y la salud se les desbarrancó. Pero sí, los casos de mujeres, y cito justamente los países nórdicos que mencionaba antes, Taiwán, Nueva Zelanda. Pero fíjate, Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, todos querríamos tenerla de gobernante, pero es un país con 5 millones de habitantes en 2 islas. Entonces es más fácil reprimir y suprimir al bicho que en países con mucha más gente, que vive densamente y que además tiene fronteras. Si vos conseguís reprimir al bicho y después te cruza alguien de afuera y te lo trae de vuelta, te arruinó el estofado. Así que, ¿cómo saber si fue el género o si fue la condición particular de Nueva Zelanda? Quizás, de nuevo, un combo. Un poco de todo. Y ya que estamos nombrando todos estos países, ¿nos explicás cómo está transformando la pandemia el orden mundial? Qué preguntita. Hay 2 interpretaciones. Una cree que nada será igual que antes, que la pandemia es un punto de inflexión. Veníamos en una dirección y pegamos 180 grados de vuelta y salimos en otra. Otros creen que no, que la pandemia pisa el acelerador. Vamos a ir en la misma dirección más rápido. Yo tiendo a pensar que esta segunda refleja mejor la realidad, por lo siguiente. Ya veníamos viendo una declinación relativa a Estados Unidos. ¿Qué es declinación relativa? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene cerca del 40% del PBI. De todo lo que se produce en el mundo, Estados Unidos produce cerca del 40%. Y ahora estaba abajo del 20% y seguía bajando. No porque se achicase, crecía, pero más crecía China. Y antes de la pandemia, China crecía. Y la India crecía un poquito menos, pero más que Estados Unidos. Y Rusia declinaba. Rusia tiene petróleo y bombas nucleares, pero no tiene un buen sistema económico. Y la Unión Europea tambaleaba. La Unión Europea es muy rica, muy próspera y es muy agradable vivir acá, pero está inestable. Si no resuelven el problema fiscal, se les disuelve el euro y eso es un despelote. Y yo lo que veo es que esto lo que hace es acelerar. Estados Unidos declina más rápido, no desaparece, sigue siendo una potencia hegemónica y seguirá por mucho tiempo, pero es más chiquito que antes. China emerge más, y se lo ve no solamente en la cuestión económica, sino que tenemos que ir a buscar material allá. O pedimos que nos lo traigan o le mandamos nuestros aviones. A China, no a Estados Unidos, ni a Alemania, ni a Japón. Y la Unión Europea está poniendo mucha plata para evitar desintegrarse. Así que la tendencia, por fin, la aceptaron, se están desintegrando, tienen que poner plata para evitarlo. Lo que veo es que todo eso fue para adelante. ¿Qué otras cosas en nuestro micromundo? Esto. Ya hacíamos de esto, ¿verdad? Ya había. Pero ahora hacemos mucho más, y todo el tiempo, porque no hay alternativa. Entonces, lo que preveo, creo que no es difícil, es un mundo más conectado, pero menos movilizado. Vamos a transportarnos menos físicamente, pero no vamos a estar menos conectados. Esto todo el tiempo será así. No va a ser un mundo totalmente digital, va a ser un mundo híbrido. Va a haber clases presenciales y clases digitales, pero más digitales que antes. Me vas dejando, me vas golpeando con todas las cosas que nos vas diciendo. ¿Cómo nos afecta a nosotros los argentinos esos que decís? O sea, nosotros, si hay algo que tenemos es el tocarnos, abrazarnos, juntarnos, el asado, el mate, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser difícil eso, va a ser difícil. Pero hay soluciones al lado. ¿Qué es lo que hacen los uruguayos? Tienen cada uno su mate. Y no se puede decir que no sean materos. Capaz que no tenemos que uruguayizar. Vamos a orientalizarnos, pero no hacia el Asia-Pacífico, sino al otro lado del Río de la Plata. ¿No? Supongo que el asado no debería haber problema. En principio, si hacemos asado todavía cerca de estos tiempos, trataremos de estar lejos, no compartir cubiertos. Pero en el mediano plazo, mi impresión es que si no hay vacuna, habrá otro tipo de inmunidad natural. Y si no hay inmunidad natural, habrá retrovirales, antivirales, el tratamiento con plasma. Aprenderemos a vivir con este bicho como aprendimos a vivir con el virus del SIDA. No hay vacuna para el SIDA. Hace 40 años que llegó y no descubrimos la vacuna. Aprendimos a vivir con él. Y hay retrovirales, lo podemos atacar, hay tratamiento. Ya, si uno tiene los recursos, ya no se muere de SIDA. Tengo la expectativa de que con esto nos pase lo mismo. Va a pasar lo mismo. Queremos una vacuna. Andrés, yo siempre que en casa te miramos mucho, vos lo sabes, siempre veo esa biblioteca hermosa que tenés ahí atrás. Entonces, cuando preparaba la charla, pensé en los libros que tengo en casa relacionados con vos. El primero voy a aprovechar para agradecértelo, porque vos le dijiste a Diego que me lo regale, y es lo mejor que leí en los últimos años, y a toda la gente que está mirando le recomiendo que lea este libro, De animales a dioses. ¿Sí? Yo lo veo al revés, pero puede ser que... No, ¿vos lo ves al revés?
Pero es culpa de Twitter, Va a ser ahí. Bueno, de Instagram. la verdad que el libro es increíble, gracias. Y algo que me choquea del libro es que el autor dice que vamos camino a una aldea global. O sea que el mundo para el 2050 nos va a encontrar muy integrados. Esta pandemia reforzó eso con, por ejemplo, la colaboración de los científicos chinos que entregaron el genoma a todos los demás científicos para que la vacuna se pueda conseguir antes, o le puso un freno de mano, como vos decís, con cada país cerrando sus fronteras y manejando de una manera totalmente distinta la situación. Creo que esta pandemia viene a desmentir algunas de las cosas en las que Harari creía. Harari, el historiador israelí, que es un fenómeno, lo recomiendo siempre. Y tiene 3 libros. Sapiens, que es el libro sobre el pasado, y ese es inmutable. Lo que pase de ahora en adelante no va a cambiar lo que ya pasó. Y para mí es de lo mejor que está escrito sobre la historia de la humanidad. Sí. Después tiene las 21 lecciones sobre el siglo XXI, que son del presente, quizás el más flojo, y el de no sé cómo está traducido, de hombres dioses, Homo Deus, que habla sobre el futuro. Y para mí ahí, él lo acepta, no la pega en toda. Porque él ve que las hambrunas, las guerras y las pandemias son cosas del pasado. Fíjate si no se equivocó en esto. Nosotros dice, la muerte es una cuestión técnica, porque a partir de ahora el que tiene los recursos se va injertando partes, se va cambiando y finalmente nos moriremos si nos pegan un balazo o nos pisa un camión, pero no por la edad, porque nos seguimos sustituyendo. Bueno, parece que no es tan fácil, estos bichitos todavía nos siguen afectando bastante. Entonces las pandemias están acá, hambrunas hay, guarda que está lleno de langostas en África y en Brasil. Por ahora no hay gente muriendo de hambre en Brasil, en África sí. Y guerras tenemos la esperanza de que no, porque como hay bombas nucleares, la próxima sería la última. Entonces, hay guerritas en países subdesarrollados, pero los grandes ya no se pelean. Una cosa interesante, no sé si vieron los diarios que hace una semana, un enfrentamiento militar entre China e India, en los Himalayas. Si vos no estuviste por ahí, estuviste en algunas montañas cercanas. Bueno, ¿cómo se pelean en los Himalayas los ejércitos chino e indio? A piñas y palos, porque tienen un acuerdo para no llevar armas. Entonces, no solamente no usan armas nucleares, no usan pólvora. Son muy prudentes, ¿saben? Bueno, y se matan a palos. Se matan literalmente, hubo muertos de los dos lados, con palos, con clavos, cosas terribles, precámbricas. Bueno, las armas nucleares en parte hacen esto, tienen este efecto desborde, diciendo no escalemos, porque si escalamos perdemos todo, no hay un ganador de una guerra nuclear. Entonces, Harari explica muy bien el pasado de la humanidad y te pone unas preguntas buenísimas sobre el presente y te pinta escenarios sobre el futuro. Y te dice claramente, no sabemos si esto va a ser así. Pero es un camino posible y pensarlo nos ayuda a tomar decisiones. Esto de la pandemia lo hizo en parte corregir algunas cosas y tornarse un poco más optimista. Pero esto te lo voy a decir más tarde porque creo que vas a hablar de la vigilancia, la sociedad del control, qué peligro corremos. No, me voy a ir a otro libro que tengo en casa, que es el único libro que tengo autografiado en mi casa, ¿sí? Que seguramente me vas a decir que el autor también se equivoca. ¿Sí? Delincuente. Un excelente libro que le recomiendo a todos, que se llama El oficio más antiguo del mundo, de Andrés Malamud. En el libro, vos decís, ya en el 2018, que hay un loco sentado en la Casa Blanca. ¿Vos sos politólogo o futurólogo? Porque cuando Trump dice que tomemos lavandina y nos pongamos luz adentro del cuerpo, lo hace para promocionar tu libro. A ver, tengo que tener un poco de cuidado. Trump es un poco loco, pero no es completamente loco. Lo mismo que Bolsonaro. Bueno, ¿qué significa que no son completamente locos? Lo que ellos hacen es racional, en el sentido de que ajustan medios a fines. Lo que pasa es que los fines de ellos son diferentes de los nuestros. Ellos quieren ganar las elecciones. En Brasil y en Estados Unidos, esto para los argentinos es difícil de entender, porque aunque no parezca, en esto seguimos siendo bastante europeos, seculares. Nuestro pensamiento mágico se limita a las cábalas cuando vemos los partidos de la selección. Pero en Estados Unidos y en Brasil tienen a Dios en los billetes. No es una exageración. En los billetes de dólar está In God We Trust, y en los de Brasil dice Deus seja louvado. Para ellos la mística de lo sobrenatural está presente en las cosas más prosaicas. Y son creyentes, pero no son creyentes en Dios nada más, creen en ángeles. Porcentaje altísimo de los norteamericanos creen en personitas con alas. Creen en esas cosas. Y uno de los principales gurúes de Bolsonaro, y lo menciono a Bolsonaro porque él y Trump son fenómenos similares, es terraplanista. Y muchos de ellos son antivacunas. Tienen un pensamiento anticientífico. El pensamiento anticientífico les permite crear cualquier cosa, como que la cloroquina o que la lavandina te pueden curar del bicho, porque si lo matan afuera, ¿por qué no lo van a matar adentro?
La lavandina te causa otros problemitas, no solamente el bicho es el que sufre si la tragas. ¿Pero qué quiere decir esto? Que Bolsonaro y Trump son representativos de sus sociedades. No son bichos raros que aparecieron por ahí y de repente cayeron inesperadamente en el gobierno. Hay mucha gente como ellos. Entonces, comportarse de esa manera, que para nosotros es loca, es racional, porque esa gente vota. Pero Andrés, no tomen la bandera. Por el momento no lo haré. Te voy a interrumpir un momento, voy a contar un poco quiénes somos y por qué estamos haciendo esto. Te cuento que, bueno, yo estoy en un taller que se llama Dante Solidario, que es un taller que tenemos hace varios años en el colegio, intentando promover acciones hacia la comunidad, ¿sí? De voluntariado. Entonces, lo que te queríamos aprovechar a vos, que sos tan convocante y la verdad que estamos teniendo un montón de audiencia, para pedirle a la gente que nos ayude a ayudar. ¿De qué manera, no? O sea, hoy le pedimos que sean solidarios. Hoy no le podemos pedir que salgan de su casa hasta que no exista la vacuna. La única vacuna que tenemos es el distanciamiento social. Así que lo que le vamos a pedir a todos que lo estén escuchando y que les agrade esta charla es que pongan una caja en algún rincón de su casa y que cuando tengan que salir a hacer las compras, compren un paquete de fideos de más y lo dejen en la caja, un paquete de harina, una botella de aceite, arroz, lo que quieran. Y lo vayan dejando en esa caja. ¿Para qué? Para que el día que podamos volver a nuestro colegio, que es otra pregunta que te voy a hacer, podamos tener un montón de alimentos para llevar a la gente que hoy más lo necesita. Pero como no sabemos qué día vamos a volver a ese colegio, y si hay gente que tiene muchas ganas de donar y su caja se llena muy rápido, vamos a invitar a todos los que tengan ganas de colaborar a que se fijen en nuestra página que está fijada ahí abajo, @DanteSolidario, donde hoy subimos a 3 instituciones que están trabajando muy bien en nuestra comunidad. Esas 3 instituciones son los chicos de Bioterra, que son un grupo de jóvenes interesados en ayudar al medio ambiente, pero también a las personas en estado de vulnerabilidad. Son la gente de Creciendo. Creciendo es un centro que trabaja en la prevención y el tratamiento de la desnutrición infantil, principalmente hasta los 5 años de vida. Y la gente de Buenos Vecinos Campana, que es un grupo de vecinos de Campana que ya llevan entregadas más de 5.000 viandas. Así que si querés colaborar y se te llena la caja, entrá y comunicate con cualquiera de estas 3 instituciones. Pero si vos querés donar dinero, querés donar tu tiempo, si te gusta cocinar, comunicate con ellos. Por ejemplo, los chicos de Bioterra todos los jueves se juntan en un restaurante y cocinan ellos viandas que llevan a la gente más necesitada. La gente de Buenos Vecinos Campana, para que no tengas que salir, te llevan ellos las bandejas, vos cocinás y ellos las pasan a retirar. Así que les pedimos a todos que por favor colaboren con cualquiera de las instituciones. Obviamente que si en este momento estás en Lisboa, en Olavarría, en donde sea, pon igual tu caja, porque seguramente a la vuelta de tu casa hay alguien que lo va a necesitar. Bien, Andrés, gracias por esto. Voy a seguir con tu libro, ¿sí? Y vamos a pasar a nuestro capítulo que realmente nos interesa por ahí un poquito más, que es nuestro país. Una cosa importante antes de esto, Fabio, tenemos un hermano común que cocina muy bien. Sí, es verdad, que se haga un aporte y que después... Él hizo viandas para un pediátrico, así que bien, ahí lo vamos a presionar más a nuestro hermanito. O sea que nosotros seríamos hermanastros, Andrés, en este momento, una cosa así. Escúchame, en el prólogo del libro vos ponés una frase de Mike Tyson que dice que todos tenemos un plan hasta que nos pegan la primer piña en la cara. ¿Nuestro presidente Alberto Fernández tenía un plan como cuando asumió y la pandemia fue una piña en la cara? Sí, ante la cual reaccionó bien. Hay que reconocer eso. El problema es que por ahora parece que su gobierno se agota en 2 políticas: la renegociación de la deuda y la cuarentena. Y hace falta hacer otras cosas. Hay ministros trabajando en áreas que no se ven, la contención social. Esto es algo que se está verificando en toda América del Sur, incluso en Brasil. Y es importante tener claro esto. Nosotros vemos presidentes locos, como Bolsonaro. ¿Me ves bien? Sí. No, ahí está, ahí volviste. El gobierno anterior había llegado hasta 15 millones de personas que recibían el Bolsa Familia, la asistencia para aquellos padres que tenían que mandar a los hijos a la escuela y vacunarlos. Ahora está llegando a los 60 millones, 4 veces más, y es más plata. Significa que un gobierno de derecha está redistribuyendo mucho más dinero que antes. ¿Por qué? Estabilidad social y política. La gente no tiene otros ingresos. La sociedad se quiebra si la gente tiene que salir a robar todas las personas para comer. Entonces, el Estado se está haciendo cargo. En Argentina eso también está bastante bien atendido. El problema se da sobre todo a nivel de las clases medias, que pierden el empleo, que pierden el kiosco, que pierden la clase media baja, cuenta ambulante, profesionales liberales, todos los que no están acostumbrados a ir al comedor, o que les traigan la comida, y perdieron el ingreso. Esta es una crisis rara, porque van a sufrir más los del medio tirando para abajo, que los de abajo. Ahora,
una cosita importante cuando hablas de la solidaridad, que me parece importante referir. La solidaridad es buena porque es bueno dar al que necesita, pero además es buena en general para uno mismo. Y cuento algo chiquito relacionado con lo que estamos viviendo. Esto es un teléfono. Casi nadie lo usa para teléfono, sirve para un montón de otras cosas. Pero el hombre más rico del mundo, si tiene el 90% de la riqueza, es feliz, si es egoísta. Ahora, imagínate que el hombre más rico del mundo tiene el 90% de los teléfonos del mundo. No sirven. El teléfono es un bien de red. Cuanto más gente tenga, más me sirve el mío, porque a más gente puedo llamar. La vacuna, la inmunidad, es así. Lo que estamos viviendo, la pandemia, va a dar lugar, probablemente, a un movimiento cooperativo, que no llamaría solidario, pero se le parece. Porque, por supuesto que los países poderosos van a tratar de primero vacunar a sus ciudadanos, pero después van a tener que vacunar a los demás también, porque si no, ¿con quién van a comerciar? Además, vacunan a sus ciudadanos, pero se pasa la inmunidad después de un tiempo, y mientras tanto viene un extranjero infectado y te contagia otra vez. Así que la idea es que esta vacuna va a tener que ser universal para la humanidad. Es el autointerés el que produce solidaridad. No será el motivo más puro, pero no deja de ser una buena consecuencia. Sigo con tu libro, en el capítulo 6 y el 7 creo que eran. Uno describís Capital Federal y el otro Provincia de Buenos Aires. Y los describís como con muchas diferencias y muy pocas similitudes. Sobre todo es asombroso, lean el libro, eso que ponés que la dinámica distinta de Capital porque se creó mucho después de muchos movimientos políticos en nuestro país. Eso fue algo que me golpeó. Mi pregunta es, ¿cómo hacen esos dos mundos tan distintos hoy para convivir, para intentar tener políticas comunes? ¿Y por qué, por ejemplo, y sabés que te lo digo, o sea, casi mi índole personal, hay tanto encono con los runners, con personas que se quieren poner una calza de Under Armour para salir a hacer actividad física por la ciudad? Bueno, esa es una cosa impresionante. Tiene que ver quizás con resentimiento de clase, y en este caso viene de la siguiente manera. La provincia de Buenos Aires es rara, y la ciudad de Buenos Aires también. Las otras 22 provincias argentinas se parecen entre sí. ¿En qué se parecen? Tienen gobernadores que son de esa provincia. Fíjate, los últimos 5 gobernadores de la provincia de Buenos Aires fueron todos. De los últimos 5, 4 fueron porteños metidos por el presidente. Kicillof, el 10 de diciembre del año pasado, antes de ser gobernador, era diputado porteño. Vidal, antes de ser gobernadora, era vicejefa de gobierno porteña. Scioli había sido vicepresidente, pero antes diputado porteño. Y Rucauf lo mismo, vicepresidente, antes diputado porteño. Solá fue el único que venía a la provincia de Buenos Aires, aunque nació en Recoleta. ¿Por qué pasa esto? Imagínate que un presidente le va a poner un porteño de gobernador a Córdoba, a Mendoza. No existe eso, no existe. La provincia de Buenos Aires se banca todo, porque no existe como identidad provincial. La provincia de Buenos Aires no tiene un mercado de medios, no tiene un diario, una radio que todos escuchen. En Olavarría, Mar del Plata, Bahía Blanca, no sabemos lo que pasa en nuestra legislatura en La Plata. En Campana tampoco, ¿verdad? No sabemos quiénes son los ministros, qué hizo el Senado bonaerense la semana pasada. ¿Quién sabe? Porque los medios que consumimos son los de Capital. Y hay una razón para esto. 2/3 de la provincia vive alrededor de Capital. Y por eso, cuando llegan los presidentes de la oposición, y hoy incluso el presidente del peronismo, vienen de la ciudad de Buenos Aires. Porque se instalan mediáticamente. Porque es muy difícil entrarle al conurbano. Hay grandes gobernadores del interior que quizás nunca sean presidentes si no tienen un apoyo bonaerense. Si no hay un Duhalde, no había un Kirchner de presidente. Y si no había un Duhalde, no había un Menem, porque Duhalde fue el vicepresidente de Menem. Así que siempre tienen que hacer pie en el conurbano para conseguir perforar el voto nacional. La ciudad de Buenos Aires es otra cosa. Es una provincia diferente porque no tiene intendentes abajo. Entonces la política también es poco transparente. ¿Quién sabe en la ciudad de Buenos Aires qué es lo que hace la legislatura? No, ¿quién sabe lo que pasa en cada barrio? Es más complicado, son cerca de 3 millones de personas. Entonces tenemos ahí dos mundos distintos por razones diferentes. Y el resto del país. Y si la pandemia nos sirvió para algo a los argentinos, es para darnos cuenta de que hay algo que se llama AMBA, que es diferente de todo lo demás. Y ese AMBA tiene cerca del 50% del PBI. El resto del país tiene el otro 50%. Pero el resto del país estaba dependiendo de la decisión que tomaban los 3 porteños en el obelisco. 3 porteños porque Alberto, Axel y Horacio son todos de la ciudad de Buenos Aires. Ahí justo están preguntando, ¿cómo ves la relación entre esos 3 porteños? Era muy buena, sigue siendo buena, no tan buena como antes. Lo de los runners, para terminar con esto, los runners están... No solo es runner quien quiere, sino quien puede. Un runner es habitualmente alguien que dispone de tiempo libre y algún ingreso que le permite
dedicarse a cosas que no son ganar la diaria. Y hay gente que habitualmente no es pobre, pero que dice representar a los pobres, que se ofende contra los que no se identifican con los pobres. Entonces aquí hay una especie de resentimiento de clase, pero también una justificación política, porque tienen que explicar de alguna manera el aumento de los contagios. Y si lo adjudican a la mala gestión, o a que en el conurbano que gobiernan hace muchos años, para ir a un cajero tenés que tomarte 2 colectivos, se tiene que echar la culpa, prefieren echársela a otros. Y los runners no tienen representantes que los defiendan. Así que lo lamento, se lo van a tener que bancar y correr. Siempre tan sincero, sinceridad que duele. Andrés, ¿cuál es la diferencia entre un problema y un dilema? Me escuchaste todas, qué lindo. No sabes cómo te tengo estudiado, con mis asesores, con Camila y Diego, no sabes cómo te tenemos. Un problema es una pregunta cuya respuesta no conocemos. Pero la tiene la respuesta, solo que todavía no sabemos cuál es. El día que sepamos cuál es, habremos resuelto el problema. Un dilema tiene 2 respuestas, y las conocemos, y ninguna nos satisface. En inglés hay una palabra que es trade-off, nosotros usamos manta corta, no es lo mismo, pero se le parece. Vos tenés una manta corta y tenés frío. Si te tapás la cabeza, te destapás los pies, y viceversa. Entonces, vos sabés cómo evitar el frío, tapándote. Pero es una cosa o la otra, no podés las dos. Y esto lo preguntás, supongo, por la economía y la salud. Exactamente. Lo que seguía esta pregunta era, claro, ¿economía sin salud o salud sin economía? ¿Es un dilema o es un problema? Es manta corta. Si nos morimos de frío, nos morimos todos, no solo los pies y la cabeza. Y aquí la cuestión es esta. Si queremos evitar el contagio, la cuarentena infinita es perfecta. Yo te aseguro que si no salimos nunca más de casa, no nos contagiamos más. Pero nos morimos de hambre. Bueno, si hacemos lo otro, no hacemos ningún tipo de cuarentena, nos morimos del bicho. Tenemos que buscar un equilibrio, pero el equilibrio perfecto no existe porque es un equilibrio inestable, itinerante, pendulante, intermitente. Y entonces nunca vamos a encontrar la posición en la cual, aquí, perfecto, medio pie, media cara. Siempre vamos a tener frío por algún lado. Hay quien dice esto no es un falso dilema, porque la salud viene primero. Bueno, si no comes, te aseguro que tu salud se va a perjudicar. Y la economía está sufriendo mucho. Todavía no nos imaginamos cuánto más hundidos vamos a salir de esto. No solo Argentina, buena parte de América Latina, el mundo en general. Ahora, si nosotros seguimos aplanando la curva, nunca vamos a llegar al pico. Y nosotros en este momento, ¿estamos lejos del pico y cerca de tocar fondo? Bueno, viste, el pico es como el segundo semestre de Macri al principio, no llega nunca. Bueno, fíjate, nosotros estamos mucho, pero mucho mejor, te repito, las tasas de muertos por millón. 25 en Argentina, 606 en España. Eso es 4 por 6, 24. 24 veces más, 25 veces más. Es una locura. Ellos pudieron abrir porque tenían todos los muertos detrás. Nosotros los tenemos delante. ¿Cuál es el problema? Que nosotros con el diario del lunes nos cerramos temprano. Y ahora con el diario del lunes de nuevo los vemos salir en Europa y decimos, qué guachos, nosotros queremos salir también. Ahora nos perjudica el diario del lunes, como antes nos benefició. Bueno, el problema es que la cuarentena argentina fue mitad efectiva, mitad inefectiva. ¿Para qué fue efectiva? Para mejorar la capacidad de infraestructura sanitaria. Hoy hay más camas, más respiradores. ¿Para qué fue inefectiva? Para desparramar los contagios, para distribuirlos. Hubo alguna ilusión de que en vez de distribuirlos los podíamos postergar ad eternum. Y no, eso se puede hacer en Nueva Zelanda. Evitamos distribuirlo pensando, no, vamos bien, ¿viste el tipo que se tira del rascacielos? Y a medida que pasa por un piso dice, por ahora vamos bien. Pero en algún momento teníamos que chocar. Por favor. Ahora, y cuando todo esto termine, ¿sí? Noviembre, febrero. ¿De qué año? No lo puedo, ojalá lo pudiera precisar, para eso estás vos. La gente, realmente vamos a quedar económicamente muy maltratados. ¿La gente le va a echar la culpa de ese mal momento económico a la pandemia o a nuestro presidente? Esa es la pregunta, Fabio, esa es la pregunta. En otro idioma diríamos, esa es la narrativa que va a definir el futuro político de Argentina. En Argentina usamos relato, es lo mismo. La cuestión es cómo vamos a interpretar los hechos. El gobierno va a decir, la culpa es de la pandemia. La oposición va a decir, la culpa es de la cuarentena. El resultado va a ser el mismo. La cuestión es quién cree o cuántos creen qué discurso, qué narrativa. Y lo que nosotros sabemos, lo que hacemos ciencias sociales, lo que hacemos, no es mi caso, pero estudios experimentales de laboratorio con cómo piensa la gente, es que la gente habitualmente, los seres humanos tenemos algo que se llama sesgo de confirmación.
No empezamos limpios a analizar la realidad. Tenemos creencias preexistentes. Y seleccionamos la evidencia que refuerza nuestra creencia preexistente. Entonces, los que pensaban que Alberto era malo van a decir, fue la cuarentena. No van a parar a desmenuzar la realidad para entender analíticamente. Y los que pensaban que Alberto era bueno van a decir, fue la pandemia. Hicimos lo mejor que se podía hacer. Y eso se verifica en las encuestas. Los oficialistas, los que votaron al gobierno, le echan la culpa a la enfermedad. Los que votaron a la oposición le echan la culpa a la medida, a la cuarentena. Nunca nos pondremos de acuerdo. Como siempre. Vos en tu libro escribiste que toda pregunta tiene dos respuestas y que las dos respuestas tiene defensores. Creo que me acabas de dar un ejemplo. Los abogados hablan de las dos bibliotecas para cualquier tema. Escúchame, cuando decís relato, te quiero decir algo personal. O sea, y esto es de profesor a profesor, vos con nuestro señor presidente. Yo cuando lo escucho hablar al presidente, me gusta escucharlo hablar. Por ahí lo que dice, si querés, nos sentamos aparte y lo podemos discutir, el contenido, pero me gusta escucharlo hablar. Él es un buen comunicador, es mi opinión, quiero saber si la tuya es la misma, y eso en este momento tan especial de nuestro país, ¿nos sirve? Nos sirvió. Yo coincido completamente con vos, él es un buen comunicador. Habla fluido, es articulado en los conceptos y es contenedor. Tiene una cierta empatía, es cálido. No es un gran informador. Muchas veces lo que comunica es errado y después hay que salir a aclararlo. Sería mejor que dijera lo que es y que no mostrara esas filminas que, además del nombre, habitualmente están equivocadas. Pero es un buen comunicador. Es muy importante comunicar. Es muy importante explicar. Uno de los mejores presidentes de la historia de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, decía que gobernar es explicar, explicar, explicar. Pero explicar no solamente para que la gente entienda. Es porque las políticas funcionan cuando la gente las entiende. Es por esto que lo están haciendo. Entonces, porque la obediencia hay que ganarla. La gente no obedece por la fría letra de la ley, sino porque cree que la ley es justa, que la ley es racional, que tiene sentido, que lo cuida. El problema de Alberto es que sobrecomunicó. Esto es algo que los economistas llaman rendimientos decrecientes. Vos haces algo que es bueno, que produce, pero va dejando de producir con el tiempo. La cuarentena fue excelente al principio, pero rinde cada vez menos, porque hay otros mecanismos de contagio, porque nos vamos cansando, porque tenemos que salir a trabajar, etc. Entonces, evaluar la cuarentena el primer mes y evaluarla el tercer mes no te da el mismo resultado. Comunicar, como comunicaba Alberto al principio, comunicar como comunica ahora, no es lo mismo. Si haces siempre lo mismo, eso se va desgastando. Mi impresión es que él tendría que dosificar la comunicación. Tendría que tener otras personas que comunican. Carla Bisotti, la viceministra de Salud, bastante efectiva, pero después tiene gente que o no sirve o mete más la pata. Entonces él va a todos los programas y finalmente termina cansando, equivocándose, mediocrizando. Es una cuestión de no desgastar, no saturar. Esto parece, lo digo desde la distancia, que todavía no lo entendieron en el gobierno, porque él no es el único que decide, alguien le debe decir, tenés que decirlo vos porque los demás no nos creen. ¿O será él que no confía en los que lo rodean? Qué pregunta. Andrés, tengo 35 preguntas más para hacerte. Yo de mi parte te voy a hacer 2 más y después veo que están acá haciendo varias y te voy a compartir con los demás. La primera, somos un colegio, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de educación. ¿Sí? Somos un colegio y quiero que nos digas qué crees vos que va a pasar con la educación. Mi impresión es que ciencia, educación y salud van a salir revalorizadas de esta pandemia. No en todos los países por igual. Y es importante entender esto. En Europa, sin dudas, en Estados Unidos probablemente, en Venezuela no. En países que tienen otros problemitas y otros dictadores no le van a dar el mismo valor que le damos nosotros. Pero acá lo que estamos descubriendo es que la salud es una cuestión de seguridad nacional, no solo de seguridad humana. Te doy un ejemplo, el portaaviones Teodoro Roosevelt. Estados Unidos tiene 11 portaaviones nucleares que patrullan los océanos del mundo. Uno de esos se les infectó. Tuvieron que bajar los 5.000 marineros. Tuvieron un problema con el capitán que hizo la denuncia, no le quisieron hacer caso, lo hizo público. Dijo, estamos en paz, no hay razones para que mueran los marineros. Déjenos desembarcar y ir al hospital. Bueno, el portaaviones quedó desactivado. Nosotros no nos preocupa mucho eso, no corremos riesgo de que nos invadan. Pero la cuestión es que los países que tienen ejércitos y los valoran, van a entender que la salud vale mucho más que solamente que se mueran unas pocas personas. Vale la posibilidad de que te invadan. Y entonces van a invertir más en ciencia para protegerse. Mi impresión es que Argentina está bien situada, y creo que aquí te respondo una pregunta que hiciste antes que no la había completado. Está bien situada en una serie de áreas específicas. Vamos a salir reventados, ¿sí? No voy a engañar. Argentina va a salir mucho peor de lo que entró, y peor que otro porque no tenemos moneda, no tenemos
reservas y no tenemos crédito. Pero menos mal que algunos que están más reventados que nosotros. ¿Por qué? Porque los que tienen petróleo hoy están mucho peor que los que producen alimentos. Y los que producen minerales, cobre, estaño, litio, están a mitad de camino. Así que de todos los países que producen recursos naturales somos el que está menos mal situado. Y porque Argentina tiene una economía del conocimiento poderosa. La empresa más fuerte de Argentina, más rica, no es YPF. Mercado Libre. Y bueno, tenemos los unicornios, y tenemos producción de laboratorio, tenemos producción de vacunas, y tenemos el INVAP. Argentina es el único país subdesarrollado que le vendió tecnología nuclear a países desarrollados. Holanda y Australia. Así que hay ahí un potencial. Hay que incentivarlo. Eso es ciencia, educación y salud. Cuando hablas de educación, a lo mejor pensás en las escuelas. Bueno, las escuelas es básico, porque en el fondo nosotros sabemos que esta es la ley de los grandes números. No sabemos dónde hay un Einstein. Así que hay que regar a todos los chicos para que si hay un Einstein no tenga insuficiencia alimenticia y no desarrolle el cerebro. Hay que regar a todos los chicos y hay que empezar desde temprano, desde la guardería inclusive. Las guarderías universales son la política más progresista que uno puede pensar, porque incentiva a los niños desde la más temprana edad, porque libera mano de obra y porque iguala a las mujeres con los hombres. Habitualmente el hombre trabaja y la mujer cuida a los niños. La guardería le hace bien a todos, varones, mujeres y niños. Y es educación. ¿Y en Lisboa es así? ¿En Portugal es así? ¿Con la guardería? Bastante así. ¿Sabés dónde no es así? Y es rarísimo, Alemania. Alemania es un país donde se ve muy mal todavía a las mujeres que trabajan. Entonces las guarderías, si dejás a tu hijo en una guardería, porque eso es una mala madre. Fíjate, es un país que tiene una primera ministra, una canciller, se llama. Pero aún así, en este aspecto social, es más retrasado que Portugal, que de los países del sur de Europa es el más adelantado. En este aspecto, la inclusión de las mujeres, no, quiero una notita de publicidad. La inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo en Portugal fue anterior y está más avanzada que en España, Italia e incluso Francia. Bien. Voy a mi última pregunta. Invito a todos los que quieran hacer preguntas. Acá mi secretario Homero está tomando nota de las que ya hicieron. Mi última pregunta empieza con otra de tus frases, ¿sí? Una frase que vos pusiste en el libro que dice: la jactancia de los intelectuales no es la duda, sino la predicción. Y yo lo que te voy a pedir es una predicción para el futuro, ¿sí? Yo quiero que me digas cómo va a ser el mundo después de la pandemia y por favor decime algo alentador. Por favor. ¿Querés que me jacte? No. Por favor. Le estaba tomando el pelo a Rico, que es el que dijo que la duda era la jactancia de los intelectuales. La predicción, bueno, predecir es muy difícil, especialmente el futuro. A corto plazo va a ser peor el mundo. Sin duda. Va a haber más pobreza, va a haber más desempleo. Quizás haya menos conflictos. Esto es importante. Lo que ahora mismo está pasando es que los conflictos están congelados. Y más, algo que afecta mucho la manera en la que encaramos la pandemia es la formalidad laboral o la informalidad. El que tiene ingreso fijo y le transfiere al banco está en casa, todo bien. El que tiene que ganarse la diaria está complicado. Perú tuvo una de las políticas más restrictivas de cuarentena, pero tiene 70% de informalidad y mucha pobreza. La gente tenía que salir para trabajar, tenía que salir para comprar porque no tenía heladera. No podía hacer la compra y esperar 2 semanas en casa. Se les disparó la curva. Entonces, es muy importante entender que esto tiene que ser resuelto en el futuro. Entonces, la pandemia agrava todo en el momento, pero nos da la alerta para que lo arreglemos para más adelante, porque esta no va a ser la última. Pero es importante que esto quede claro, no va a ser la última, porque tuvimos muchas y no le dimos bola. Porque el SIDA pensamos... ¿Es lo alentador que tenés para decirme? No, pero las próximas las vamos a encontrar, nos va a encontrar fortalecidos. SARS, MERS, la gripe aviaria, la gripe porcina, no llegaban. Pero en Asia sí. Y fíjate, en Asia casi no están afectados. El mundo va probablemente decrecer económicamente más que en la crisis del 2009, 2008-2009. Pero China y Asia-Pacífico van a estar ahí creciendo en 0,1, menos 0,1 y el año que viene rebotan. Porque aprendieron. Entonces, ¿cuál es la positiva? Se aprende de las malas experiencias. Vamos a salir mejores si entendemos qué hacer para fortalecernos para la próxima, no para pensar que no hay próxima. ¿Qué hacer? Invertir en ciencia, invertir en salud, invertir en educación, invertir en reducir la informalidad y en crear capacidades estatales, sobre todo tecnológicas. Que la próxima vez no digan, no, test para qué. Sí, hay que hacer test, hay que hacer rastreo y hay que hacer confinamiento selectivo. No de todos, de aquellos que están contagiados o estuvieron con contagiados. Un estado inteligente, eso es lo que nos falta. La cuarentena es la tecnología más rudimentaria que tuvimos que hacer porque no tenemos estado inteligente, tenemos un estado tontón.
No me dejaste demasiado tranquilo. Bueno, nuevamente invito a todas las personas que nos están mirando a que escriban sus preguntas. Yo me preparé para este momento, le pedí al director de nuestra unidad académica, a Freddy Bota, que me escriba una pregunta para vos que me haga parecer inteligente. Yo sé que para él fue muy difícil, pero fue tan difícil que me la tuve que imprimir y te la voy a leer. ¿Sí? La pregunta dice así, dice, CISEC sostiene que post pandemia viene un golpe mortal al capitalismo y se evoca a un oscuro comunismo. Agamben sostiene que el régimen policial dejará de ser excepcional y pasará a ser un régimen permanente. Para Byung-Chul Han, nada de esto ocurrirá. Prontamente el capitalismo volverá a imponer su lógica y todo volverá a la normalidad. A menos que las personas encaremos las dificultades que genera este sistema actual con la racionalidad y la responsabilidad necesaria. ¿Cómo ves el futuro? ¿Más cerca de cuál de estas tres perspectivas? ¿Algo cambiará o no? No sé si consigo repetir los nombres con la calidad con que lo hiciste vos. Claro. Las tres posiciones. La primera, la de CISEC, soy muy escéptico. Es decir, hace tiempo que hay gente que quiere acabar con el capitalismo y de repente ve que llega el virus. Kicillof tuvo una expresión parecida, y da vuelta al capitalismo. No, el capitalismo no está muy preocupado por esto. ¿Qué es el capitalismo? Es un sistema de producción con tres características. Un sistema de organizar la producción. Propiedad privada de los medios de producción, la mayor parte. El mercado como principal asignador de recursos, no es el Estado que dice cuánto cuesta el pan. Y la mano de obra asalariada. No somos esclavos, no somos libres, tenemos que emplearnos o tenemos que trabajar. Eso, incluso en China, está avanzando. China no es un Estado estrictamente capitalista, no es un Estado liberal, pero se va capitalizando. Branko Milanovic es uno de los especialistas en capitalismo y dice, China, de hecho, es un capitalismo de Estado, porque tiene mucho espacio para... Tiene grandes empresarios multimillonarios, megamillonarios. Por supuesto que están autorizados por el Estado, por los tipos hacen sus propios negocios, en China y afuera. Y uno estaba queriendo construir un canal en Nicaragua, como el canal de Panamá. Después hay mercado, hay zonas. China tiene zonas administrativas especiales donde los agricultores pueden decidir que siembran. Lo que no pueden decidir es dejar de ser agricultores. Un campesino chino no puede ir a vivir a la ciudad, pero tiene libertad para tener zapallos o duraznos. Hasta ahí llega la libertad. Y después cada vez más la mano de obra es asalariada. Entonces no veo riesgo para el capitalismo, no va a ser por un virus que esto se va a acabar. Si el capitalismo se termina es porque descubrimos un modo de producción más eficiente y por ahora a nadie se le ocurrió ninguno. Los otros dos son muy interesantes, la cuestión de la vigilancia. Y aquí lo voy a traer a Harari de vuelta. Esto... Hey, Siri. No se escuchan. No se escuchan. Aunque parezca apagado, el micrófono está abierto. Y ahí me está preguntando qué quiero. Nada, gracias. Está preguntando qué quiere. Saben todo sobre nosotros. En Corea es el Estado. En Occidente es Facebook. O Cambridge Analytica. La cuestión es cuán ingenuos somos, que queremos seguir pensando, que no van a saber con quién nos acostamos si nosotros lo hacemos subrepticiamente. Toda la información está disponible. Todas las teclas, ahora está de moda esta aplicación para cambiar de sexo, la cara. El año pasado fue para envejecerse. Bueno, toda esa es información que van recolectando, Big Data, y después la tratan con inteligencia artificial, reconocimiento facial. Saben todo lo que quieran sobre nosotros. La cuestión es qué decisión tomaremos respecto a los que saben sobre nosotros, si los vamos a controlar o no. Ignorarlos es una buena solución para nuestra conciencia, pero no van a dejar de saber lo que hacemos por eso. Yo prefiero que sea el Estado y que el Estado esté controlado y que haya reglas que dicen cada tanto tiempo se destruye esta información o el que la divulga va preso, que sea Facebook o Cambridge Analytica. Y no tengamos control sobre los que nos controlan. Pero te voy a dar una buena noticia ahora porque Harari, que después de haber errado con la pandemia quería congraciarse, dice lo siguiente. No es necesario que nos controlen. Vos recién decías, Fabio, la mejor vacuna contra el coronavirus es la distancia social. Y lavarse las manos. Y Harari pregunta, ¿cómo nos obligan a lavar las manos? ¿Tenemos un policía en la puerta y una cámara arriba? No. Ciencia y explicación. Descubrieron cómo nos muestran, dice, mira, el jabón tiene una parte que agarra la grasa, una parte del agua, y entonces 20 segundos y listo, el virus se murió. Ah, bueno, nos lavamos las manos solos. Esto es autointerés. Y es solidaridad también, porque estamos colaborando con los demás cuando nos higienizamos a nosotros mismos. Entonces, no es necesario que nos controlen para que hagamos las cosas que hay que hacer. Si las descubrimos a través de la ciencia y las explican bien, hay cosas que se manejan solas. Un ejemplo mucho más simple.
manejar por la derecha o manejar por la izquierda. No importa, mientras sea por el mismo lado. Por supuesto que si va por la izquierda, algún policía, pero no hay policías controlando que no maneje por la izquierda. Nadie lo hace porque chocás. Bueno, está en el autointerés de cada uno que hagamos estas cosas. Y por eso creo que la ciencia y la explicación de las autoridades políticas, cuando hay confianza social, disciplina social, que no es obediencia social, obediencia es vertical. La disciplina es horizontal, confío en mi vecino. Funcionan también, no hace falta que nos controlen todo el día. Igual nos van a controlar. Igual nos van a controlar, pero no menos. Yes. Andrés, aprovecho que dijiste solidaridad para recordarle a toda la gente que si se quiere enterar de nuestras próximas charlas, nos siga en nuestra página de Instagram, @DanteSolidario. Para recordarles que el motivo final de esto es un motivo solidario. Les pedimos a todos que empiecen a dejar una caja en su casa, donde cada vez que salgan a hacer las compras, dejen un alimento no perecedero, para algún día poder llevar al colegio o para poder entregar a instituciones que ya están trabajando, que van a poder encontrar en nuestra página de @DanteSolidario. Si vivís por la zona, por ejemplo, en Cardales, te recomiendo la página de Holter Solidario. Eso ya tienen puntos donde podés llevar vos esa comida que vas juntando. Andrés, paso a las últimas preguntas de la gente y te dejo, que sé que hoy tenés una charla con Clarín a las 8. Para todos los que les ha gustado esta charla, les recomiendo que lo sigan a Andrés, la verdad que es muy interesante escucharlo, pero de todas las cosas que diste, me parece que la mejor, pero por mucho, es la charla que diste el otro día con la Universidad de los Amigos de Tel Aviv. Googleen en YouTube, Andrés Malamud, Universidad Amigos de Tel Aviv. La primera media hora de tu explicación de lo que está pasando en el mundo es sublime. La verdad, te felicito, a mí esa ya me emocionó. Obviamente mi secretario Diego me lo mandó 1:30 de la mañana el link, porque como él no duerme, piensa que todos somos iguales. 1:30 me lo puse a ver. Viste cuando te tenemos estudiado. Bien, pregunta de la gente. ¿Cómo es la integración de Argentina en el comercio internacional? ¿Es una oportunidad para generar nuevos vínculos? Sí, es una oportunidad que hasta ahora no supimos aprovechar. Los países centrales, los que se desarrollaron primero, crearon mercados cohesionados, industriales generalmente, y venían a comprar a la periferia comida, vestido, insumos para hacer los vestidos que después nos vendían. Los países de la periferia, que nos desarrollamos después, habitualmente vivimos del comercio exterior. Por eso la Unión Europea puede vivir del comercio interno, aunque exporten algo. Pero nosotros, si vivimos del comercio interno, aunque Brasil sea grande, es chico para el desarrollo que nosotros necesitamos. Y aquí voy a decir algo, ustedes están en la zona del AMBA, a pesar de todo. El interior argentino, para desarrollarse, necesita del exterior. Porque el mercado internismo lo que hace es consolidar y esclerosar el AMBA. Hay un mercado enorme, ahí de consumo, de servicios, y no solamente, que cuanto más grande es, más decisiones toma y más complica al interior. ¿El interior qué necesitaría ahora? Mucha más movilidad y apertura. Economías regionales, exportar a todo el mundo. Pero las decisiones de política exterior y política comercial las toman en el AMBA y habitualmente están pensando en la protección de esa mitad de la población que no produce bienes exportables, bienes transables. Para que no nos pensemos que somos los peores del mundo. Te voy a dar unos números con Brasil. Argentina está en la mitad de la tabla, ¿eh? A uno le gusta ganar campeonato de vez en cuando, pero descender es peor, no estamos descendiendo. Bueno, sí, vamos a descender ahora económicamente, pero después rebotamos. Brasil tiene el 3% de la población mundial. Casi. Argentina 0,5%. Con ese 3% de la población mundial, Brasil tiene el 1% del comercio mundial. Parece un gran exportador, pero es un pigmeo para el tamaño que tiene. ¿Y saben qué porcentaje de los homicidios tiene? 15. 3 de la población, 1 del comercio, 15 del... Brasil es un desastre. Por eso tienen lo que tienen. Por eso eligieron un presidente que hacía esto. ¿Sí? Porque la gente estaba cansada de la criminalidad. Ahora van a morir mucho más de coronavirus. No lo podían saber. Argentina está más o menos proporcional. O sea, tenemos poco comercio, poco crimen, aunque no parezca. No pocos robos. Argentina está alta en robos, pero está baja en homicidios. Es el segundo país de América Latina con menos homicidios después de Chile. Lo cual no es malo. Comercio exterior para mí es fundamental. No todos piensan lo mismo. Hay gente que cree que hay que industrializar y apostar al mercado interno. Yo creo que un país con 45 millones de habitantes, y ni siquiera con los 210 de Brasil al lado, pueden industrializar y ser semi-autosuficiente. Y Argentina tiene para exportar. Lo que no tenemos que exportar es recurso natural sin valor agregado. No tenemos que exportar soja bruta. Hay que exportar la comida, la lata, conocimiento, los intangibles que van dentro del producto, fibras, productos farmacéuticos, que vienen también de la bioeconomía.
Sí, hay un montón para hacer la bioeconomía, que no solamente soja a granel. Gracias, Andrés. Me acabo de enterar que un vivo no puede durar más de 1 hora. Así que, bueno, yo te prometí que iba a ser menos de 1 hora. Así que, bueno, decime por favor algo para cerrar. No, había por ahí una pregunta que vi reiterada. No sé si estará todavía la persona que la hizo sobre la probabilidad de que el virus fuera de laboratorio. Es altamente improbable. Todos los científicos a los que yo escuché hablar te cuentan las razones por las cuales las características de este virus son altamente improbables de que hayan sido ingenierizadas. Vos debés saber del tema más que yo, porque estudiaste esas cuestiones, así que no me voy a poner a explicar lo que vos podés explicar mejor. Pero no, nadie lo cree, y aún así, claramente no es un arma biológica. Los que piensan que fue desarrollado en laboratorio piensan que se les escapó. Pero tampoco hay constancia de esto. Y hay muchísima información que está disponible. Los que tienen teorías conspirativas se las recomiendo. Lleno de publicaciones científicas que hace años, y años son décadas, que vienen explicando los tipos de coronavirus que habitan poblaciones de murciélagos en tal zona de China, de la India y de otros lugares. Y que las pandemias iban a venir, todos los análisis de proyección política lo vienen diciendo hace por lo menos 15 años, y también más. Y Obama tiene ese famoso video en 2014. Y Bill Gates tiene la TED Talk, la charla Talk, donde también dice, esto es... Así que, no, esto es la naturaleza. Crónica de una muerte. Andrés, infinitamente agradecido. Te prometo que el próximo Pijama Party lo van a hacer en casa, ya que Facundo me parece que no los va a dejar más a ustedes, va a ser el lugar. Espero que pronto podamos abrir las fronteras para poder tenerte por acá. Espero que pronto poder abrazarte. Hoy las veo cosas muy, muy lejanas, ni hablar de ir a la playa. Agradezco tu solidaridad. La verdad que fuiste muy solidario donando tu tiempo, que para nosotros es muy importante. Googleenlo, búsquenlo, sigan en Twitter, porque es un placer escuchar y leer lo que dice Andrés. Andrés, infinitamente agradecido. Fue un placer. Gracias a vos y a toda la gente que nos acompañó. Y lamento comunicarte que no va a ser la última. Así que te voy a enganchar de nuevo. Soy demasiado bueno para perdérmelo. Mil gracias, Andrés. Gracias a todos por acompañarnos. Síganos, por favor, en nuestro taller de @DanteSolidario. Sigan también en @HolterSolidario para enterarse de las próximas charlas. Andrés, 1.000.000 de gracias. Listo. Nos vemos.